Yo les daré la introducción a nuestro tema. La presente investigación abordará el tema de ACV, el cual se le conoce como accidente cerebrovascular. Esto será con la finalidad de que conozcas este tipo de lesión que puede afectar tu cerebro, así como la forma en la cual la puedes evitar. Para iniciar con el tema, hablaremos de la definición de dicha lesión, así como los diversos tipos en los cuales se puede manifestar. Entrando más en profundidad con este tema, pasaremos a identificar cada tipo de ACV, así como los diversos síntomas y factores de riesgo que pueden contribuir a esta lesión. Además, entraremos en detalle para definir la causa por la cual ésta se puede manifestar. Prosiguiendo con el tema, hablaremos sobre los diferentes tipos de procedimientos terapéuticos que se llevarán a cabo en pacientes que han adquirido esta lesión. ¿Qué es un accidente cerebrovascular? Un ACV o accidente cerebrovascular es una lesión en el cerebro ocasionada por la interrupción de la irrigación sanguínea. Esta ocurre cuando el suministro de sangre a una parte del cerebro se interrumpe o se reduce, lo que impide que el tejido cerebral reciba nutrientes y oxígeno. Esto puede provocar que las células cerebrales mueran, lo que resultaría en un daño permanente. Un ACV es una emergencia médica y el tratamiento oportuno es crucial, ya que la acción temprana puede reducir el daño cerebral y otras complicaciones. Existen dos tipos principales de accidentes cerebrovasculares, el isquémico y el hemorrágico, pero a su vez el isquémico se subdivide en otros dos, el ACV trombótico y el ACV embólico. Bueno, yo voy a hablar sobre lo que es el accidente cerebrovascular isquémico, que este ocurre cuando el suministro de sangre a una parte del cerebro se interrumpe o se reduce, lo que impide que el tejido cerebral reciba oxígeno y nutrientes. También se producen cuando la sangre no llega al cerebro por unos instantes y los síntomas ocurren repentinamente y consisten en debilidad o astenia muscular, la parálisis, la pérdida de sensibilidad, la falta de coordinación, la falta de equilibrio, confusión, dificultad para hablar. Y por lo general el médico diagnostica un accidente cerebrovascular isquémico en función de la historia de los acontecimientos y de los resultados de la exploración física. Y se suele realizar la tomografía computarizada. Si es posible, también se practica una resonancia magnética nuclear. El ACV hemorrágico. Existen diferentes características que gracias a ello se puede determinar por una lesión hiperdensa gracias a la tomografía. Y en este caso exista una lesión de ACV hemorrágico. Además que existen diferentes características que gracias a su localización o diferentes casos se puede determinar, ya sea por una hemorragia subaracnoidea, en donde representa el 5% de esta, o en otros casos también que representa el 15%, pero ya no sean otros casos de lesiones de hemorragias intraparenquitmatosas. Además que en diferentes casos, como también las neoplasias, sangran y estas pueden ocurrir la hemorragia de ACV hemorrágico y así pueden inhibirse ya sea con anticoagulantes o diferentes medicamentos. Además que se han identificado diferentes características que puedan acelerar el proceso, ya sea como consumir drogas que en este caso son más o menos como la cocaína, y pueda incrementar la posibilidad de que se pueda contraer el ACV hemorrágico. Las causas por un accidente cerebrovascular son el 87% por un coágulo sanguíneo o la obstrucción de una arteria que lleva sangre al cerebro, y el 13% es por vasos sanguíneos rotos o dañados. Los síntomas del accidente cerebrovascular. Uno de los síntomas es dificultad para hablar y entender lo que otros están diciendo. Se puede experimentar confusión, dificultad para articular las palabras o para entender lo que se dice. Parálisis o entumecimiento de la cara, el brazo o la pierna. Puede desarrollar entumecimiento súbito, debilidad o parálisis en la cara, el brazo o la pierna. Esta a menudo afecta a un solo lado del cuerpo. Problemas para ver en uno o ambos ojos. Repentinamente puede tener visión borrosa y ennegrecida en uno o ambos ojos. Y dolor de cabeza. Un dolor de cabeza súbito y grave puede estar acompañado de vómitos, mareo o alteración del conocimiento. Puede indicar que estás teniendo un accidente cerebrovascular. Y por último, problemas para caminar, puede tropezar o perder el equilibrio. También puedes tener mareos repentinos o pérdida de coordinación. Factores de riesgo. La raza.
Los afroamericanos tienen un riesgo mucho más elevado, ya que su riesgo de padecer hipertensión arterial, diabetes y sobrepeso es alta. En antecedentes familiares, esto se debe a que si en padres, abuelos o hermanos cercanos sufren un accidente cerebrovascular antes de los 65 años y un accidente cerebrovascular previo. El riesgo se incrementa con la existencia de episodios previos y también con ataques isquémicos transitorios. Otros factores también pueden ser la edad y el sexo. Además, también existen factores asociados que predisponen a la patología, tales como el abuso de alcohol. Esto no solamente aumenta aquí, sino en otras patologías. Existe el abuso de drogas como la cocaína, anfetaminas y heroína. Esto aumenta en pacientes jóvenes. Y factores socioeconómicos. Esto se debe más que nada por el acceso limitado a una atención médica de calidad. Tratamiento, la fisioterapia de los ACVs, que esta consiste en hacer una vida sana basada en el ejercicio, que debe ser individualizado y pautado por el fisioterapeuta o el entrenador personal, que te diga que debes de tener una dieta saludable, bajas en grasas y en sodio, que son básicamente las bases para la recuperación. Para una vez haya superado la etapa de la estabilización médica, tenemos como objetivo prevenir y tratar posibles complicaciones frecuentes como pudiera ser el dolor o las rigidez articulares y las formaciones de edemas en las extremidades. Mejorar las capacidades funcionales del paciente, como los cambios posturales, ya sea pasarlo de la cama a la silla o de la silla al sillón o cualquier tipo de cambio como estos. Aconsejar y facilitar las adaptaciones que se pudieran realizar, ya sea desde algo simple como una cuchara, ponerle un mango un poco más amplio para que pueda hacer el pinzamiento y no tenga dificultad al momento de comer. Algunas técnicas como el método de Bobat, que no es nada más que un conjunto de ejercicios basados en la motricidad para mejorarla, ejercicios de los métodos terapéuticos cognitivos que vienen siendo un poco más ubicados a la marcha, las facilitaciones neuromusculares, entre otras, que son las que tienen como objetivo eliminar los patrones patológicos y facilitar e integrar los patrones normales del movimiento, como el control motor, así como el equilibrio y las respuestas motoras del paciente. Todas ellas complementadas con un buen entrenamiento de la marcha, primero con suspensión parcial del peso corporal, en alguna piscina de hidroterapia que suele usarse mucho para facilitar tanto como al fisioterapeuta como al paciente los movimientos que se realizan y tener un poco más amplio rango de movilidad. Y posteriormente con cargas totales y unos programas de fortalecimiento muscular, de reacondicionamiento físico, son la base de la recuperación exitosa del paciente y de un poco más de su satisfacción. Algunos ejercicios rápidamente podrían ser simples como la movilidad, adaptar un poco el ambiente del paciente. Algunos ejercicios para la movilidad simplemente serían como mover la muñeca, flexiones y extensiones, movimientos laterales, mover las piernas en flexión, extensión, ya sea acostado o sentado, y extensión y flexión de codo, primero al principio sin peso, ya después si el paciente se siente listo puedes agregar con unas polainas o una pesa de algunas libras. Conclusión. La definición del accidente cerebrovascular es cuando la sangre no llega al cerebro. Esta enfermedad se subdivide en dos: el accidente cerebrovascular isquémico y hemorrágico. Las alteraciones son de un 87% por parte de los isquémicos y un 13% de los hemorrágicos. Con respecto a los factores de riesgo, esta es una enfermedad la cual es multifactorial. Hay dos tipos de esta, son modificables y los parcialmente modificables, y los 5 principales síntomas que presenta esta enfermedad son pérdida de fuerza, pérdida de visión, confusión repentina, dificultad para caminar y dolor de cabeza repentino. El proceso terapéutico, esta vez nos vamos a basar desde el punto de la rehabilitación. En este caso nos serviría muchísimo los ejercicios de Bobat, estiramiento, corrección de marcha, para así eliminar los patrones anormales.